Bueno, los saludamos nuevamente. Buenas noches, bienvenidos. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 14. En la clase pasada ya vimos un primer pasaje donde Jesús anunció que Él es el camino al Padre. Ahora vamos a ver este siguiente pasaje. Nosotros habíamos leído del versículo 1 al 14, o habíamos estudiado desde el versículo 1 al 14. Y vamos a estudiar el siguiente pasaje que va del 15 al 31 y esperemos que el tiempo nos dé para que terminemos este pasaje y si no, pues dejamos algo para la siguiente clase. Pero vamos a intentar hacer todo este pasaje completo. Voy a leerlo. Juan capítulo 14 versículos 15 al 31. Dice así, lleva por título la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces recordemos que en este capítulo 14 ellos todavía están en el aposento alto. Hasta el final de este capítulo ellos están en el aposento alto y el Señor les dice que se levanten y se vayan de allí, salgan de ese aposento alto. Entonces todavía el Señor les está hablando, les está tratando de consolarlos porque ellos se habían turbado por lo que estaban escuchando que el Señor les decía. Eh, Ellos estaban muy confundidos porque seguían viendo al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo allí, lo seguían viendo como el Mesías que ellos esperaban, un Mesías físico, carnal, que se iba a sentar en el trono, que iba a gobernar, que iba a ser el guerrero que los iba a libertar de esa esclavitud que tenían con el pueblo de romano, con el imperio romano. Y ellos lo seguían viendo así, ellos no podían entender nada de esto. Y ahorita aquí, como leímos y más adelante lo vamos a comentar, que ellos no podían entender nada, nada. Entonces por eso andaban turbados y no podían entender lo que el Señor les estaba anunciando, que Él se tenía que ir. Y ellos esperaban que Él gobernara allí y Él les decía que se tenía que ir. Entonces vamos a empezar con este primer versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué nos está diciendo Él? Que si nosotros de verdad tenemos amor por Cristo, si de verdad lo estamos amando, vamos a guardar sus mandamientos.
por ese amor que le tenemos a Él, vamos a guardar sus mandamientos, porque ya eso no sería una carga para nosotros tener que cumplir sus mandamientos, sino que lo haríamos simplemente porque fluye amor de nosotros hacia Él. Así como Él nos amó a nosotros primero, así nosotros lo vamos a amar si guardamos sus mandamientos. Entonces en esto Él conoce que nosotros lo amamos, en que guardamos lo que Él dijo que hiciéramos. Recuerde que Recuerden que en pasajes anteriores vimos que Él dio un mandamiento nuevo, que se amaran los unos a los otros, que se amaran mucho, mucho los unos a los otros. Entonces Él espera que esto suceda y Él sigue hablando de esta manera. Guarden mis mandamientos. Si en verdad me aman, guarden mis mandamientos. Como ya está anunciando que Él se tiene que ir, en el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya les anuncia que Él se tiene que ir, que va al Padre, que va de regreso. Todavía no les ha anunciado a dónde es que se va, porque ellos dicen, muéstranos el camino. Después le preguntaron, muéstranos al Padre, porque ellos no entendían nada de estas cosas. Y ahora les dice que Él les rogará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Quiere decir que el Señor aquí en este momento los está consolando y Él vino a consolarnos y a darnos aliento y a mostrarnos en la situación en la que nosotros estábamos en nuestros pecados y a darnos esa salvación tan grande. Eso es un consuelo maravilloso para nosotros. Ese es un consuelo que nos mantiene firmes en la fe, saber que tenemos salvación en Él. Pero ahora habla de otro consolador y dice que Él va a rogar al Padre. Ese rogar no es como nosotros oramos al Padre, que nosotros oramos clamándole porque algo suceda. Este rogar es como voy a ir a hablar con él para que él envíe a otro consolador, como que lo da por hecho. Él da por hecho que él va a hablar con el Padre y el Padre les va a enviar un consolador. Vuelvo a leerlo. Y yo rogaré al Padre y os dará. Ven cómo dice que os dará. Está asegurando que el Padre lo va a escuchar y que va a dar ese otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que eh, él lo que está intentando decir es que, que los apóstoles en ese tiempo no se iban a quedar solos, que se iban a quedar con alguien que él iba a rogarle al Padre para que lo enviara y se quedara con ellos. Y esta promesa es para nosotros también, porque nosotros también tenemos esta misma promesa del Espíritu Santo. Todavía aquí no ha dicho que el otro consolador es el Espíritu Santo, pero lo dice a continuación, lo va a explicar a continuación. Versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Cuando nosotros andábamos en el mundo, si recordamos cómo éramos nosotros en el mundo, nosotros no teníamos el Espíritu Santo, no lo podíamos recibir porque no lo conocíamos. Y aquí dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nosotros no teníamos ni idea de la existencia del Espíritu Santo cuando andábamos en el mundo, cuando estábamos en delitos y pecados. Venimos a Cristo, venimos a Cristo, nos damos cuenta de toda la verdad, Él nos guía a la verdad, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos damos cuenta de ese Espíritu Santo y ese Espíritu empieza, nosotros empezamos a ver a ese Espíritu eh, y lo podemos recibir porque ahora le conocemos. Estas cosas las estamos viviendo nosotros ahora que somos creyentes. Pero el incrédulo, el que está en el mundo, no puede ver esto, no puede entender que haya un Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, no lo puede recibir porque no lo puede ver. Y esto fue lo que el Señor les estaba diciendo en ese momento, el Espíritu de verdad, y está hablando del Espíritu de verdad. El Señor mismo había dicho que Él era el camino y la verdad y la vida, y está hablando del Espíritu de verdad. Entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, tres personas diferentes, pero una misma esencia. Ellos son la misma esencia. Así que Él va a guiar o nos va a llevar a toda la verdad, a esa verdad que es Cristo. Por eso habla del Espíritu de verdad, porque Él va a guiar a toda la humanidad, a la iglesia que ha sido escogida, la va a guiar a la verdad. Esto más adelante también lo habla.
Y la segunda parte de este versículo 17 dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay muchas maneras en que se ha interpretado esta segunda parte, en que mora con vosotros, porque en ese momento no había sido derramado el Espíritu Santo, en ese momento Cristo todavía estaba aquí en la tierra. Es cierto que el Espíritu Santo estaba obrando también porque el Santo estaba obrando en Cristo, y eso lo sabemos por varios pasajes. Y Él les dice, mora con vosotros, o sea, está en medio de vosotros, pero después estará en nosotros como iglesia, como creyentes, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso las Escrituras dicen que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu. Cuando recibimos a Cristo, nosotros somos bautizados en el Espíritu o sumergidos en el Espíritu y Él está en nosotros para redarguirnos y mostrarnos toda la verdad, redarguirnos de pecado y llevarnos a toda la verdad. Entonces ahora nosotros gozamos de esto. Antes estaba con ellos, o sea, fuera de ellos, pero estaba ahí con ellos, compartiendo con ellos. Ahora mora en nosotros y obra en nosotros para transformar nuestros corazones. Esto es una bendición maravillosa que el Padre nos ha dejado. Haber enviado a ese Consolador, haber enviado a su Espíritu Santo para que Él mismo obre en cada corazón, transforme cada corazón y nos dé la habilidad o la capacidad de reconocerle, de verle y de que Él obre para nuestro bien, para nuestra salvación. Entonces esta promesa de que estará en nosotros viene después de Pentecostés. Cuando el Espíritu es derramado en Pentecostés, de ahí en adelante el Espíritu Santo empieza a morar en los miembros de la Iglesia de Cristo. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les está tratando o los sigue consolando porque como él anunció su ida, ellos estaban muy tristes y decían, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotros si él se va? ¿En qué quedamos nosotros? Y él los sigue consolando y les sigue diciendo, no van a quedar huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese vendré a vosotros no es su segunda venida. Él no está hablando de su segunda venida, él todavía está hablando aquí del Espíritu Santo. Por eso dice, vendré a vosotros como la verdad. Y el Espíritu es el Espíritu de verdad. Él va a estar ahí a través del Espíritu Santo. ¿Cómo comprendemos esto? No tenemos la capacidad, porque nosotros podemos entender y podemos declarar que Dios es trino. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Él está prometiendo que Él va a volver, pero en el Espíritu, porque Él es Dios regresando en el Espíritu. Si el Hijo estuvo aquí y le reconocimos como Dios, todavía le reconocemos como que fue Dios encarnado, morando en un cuerpo humano, el Dios del cielo morando en un cuerpo humano como el Hijo. Asimismo, el Espíritu Santo, que es Dios, va a estar aquí. Ese mismo Dios va a estar aquí con nosotros hasta la eternidad, porque dice para siempre. En la última parte del versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Así que ese Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Y aquí cabe hacer una reflexión muy importante. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces nuestro cuerpo es el templo de Dios, donde Dios habita. Y nosotros pasamos a ser como en aquel tiempo tierra santa. Tierra santa. ¿Se acuerdan cuando el Dios del cielo le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies? Porque el lugar que pisas santo es, porque ahí estaba el Dios eterno, ahí estaba morando ese Dios eterno en ese momento. Ahora mora en nosotros y nosotros pasamos a ser esa tierra santa, tierra a la que nosotros tenemos que tenerle todo el respeto del mundo, todo, porque ahí mora el Dios del cielo. Y nosotros en este momento no hacemos eso, nosotros no
no cuidamos el templo del Espíritu Santo como deberíamos de hacerlo, porque es el templo de Dios. Si nosotros tuviésemos un templo físico como un lugar donde nosotros nos reunimos y el Dios del cielo dijese que ese es el lugar donde Él mora, seguramente lo mantendríamos adornado, precioso, limpio, no permitiríamos que nadie lo toque con nada inmundo. Eso mismo deberíamos de hacer con nosotros mismos. Esa misma historia deberíamos de vivirla nosotros siendo templos del Espíritu Santo de Dios o templos del Dios eterno morando en nosotros. Una simple reflexión para que la tengamos en cuenta y sigamos adelante. Estábamos en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo va a volver como Dios en el Espíritu. 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vuelve a decir, recordemos que también en pasajes anteriores había dicho, un poco más y me iré, o un poco más y estaré con vosotros, como en aquel tiempo cuando dijo que aprovechara mientras la luz estaba ahí, porque en poco tiempo ya no estaría. Pero aquí este poco tiempo ya es más poco que los anteriores, aquí ya está a un día, menos de un día de su crucifixión, a menos de un día de ir al Padre. Y entonces todavía dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. O sea, todavía hay una oportunidad pequeñita, todavía estoy aquí con ustedes, pero después de esto el mundo ya no me verá más. Quedaban algunas horas, horas para que el mundo aprovechara que Él estaba ahí, que la verdad estaba ahí enfrente de ellos, la vida. Porque aquí dice también, todavía un poco y el mundo no me verá más, el mundo físico, el mundo carnal, los que lo estaban viendo allí caminando físicamente. Ese mundo ya no lo iba a ver más. Pero vosotros me veréis, pero vosotros me veréis. Él está diciendo que el mundo no lo va a ver más. Ya él se va y ya no lo van a ver más. Pero los apóstoles lo verán. ¿Cómo los apóstoles lo van a ver? ¿De qué manera lo van a ver? Si él está diciendo que ya el mundo no lo va a volver a ver. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ese porque yo vivo está haciendo referencia a que Él va a vivir después de que es sacrificado, después de que es muerto, Él vuelve a la vida, Él resucita. Entonces, por esa vida que Él tiene, nosotros viviremos eternamente. Ellos estaban vivos en el momento en que les estaba diciendo esto. Y no era porque Él estuviera vivo, ellos tenían ya vida. Y si Él muere, ellos seguían vivos. Pero Él les está hablando es de la vida eterna. Y les está diciendo, porque Él va a volver a la vida, porque Él va a resucitar, entonces van a tener vida eterna, porque con eso garantiza la vida eterna. Entonces, por eso es que les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Viviréis como en el futuro, después de esto que ellos van a vivir. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Parece otro de esos trabalenguas de las escrituras donde es como un poquito complicado entender qué es lo que está queriendo decir. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Un poco complicado, pero se puede desenredar. ¿En cuál tiempo? Dice en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? Está hablando de un tiempo futuro, en aquel tiempo cuando ellos entiendan todo lo que va a suceder y por qué va a suceder en aquel tiempo que nosotros ya estamos viviendo porque nosotros ya entendemos todo lo que sucedió y por qué sucedió y para qué sucedió. Entonces ese tiempo es ahora cuando ya sucedieron todas las cosas y ya todo está revelado. Y para los apóstoles todavía no había sido revelado todo. Ellos no habían podido entender, pero cuando lo pudieron entender se pudieron dar cuenta de que el Hijo estaba en el Padre, estaba allá en el cielo con él. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él y el Padre uno son. Él está en el Padre y está con el Padre y gobernando con el Padre. Y vosotros en mí, nosotros estamos en Él, nosotros estamos en la verdad, creemos en la verdad.
guardamos sus mandamientos, le obedecemos, entonces estamos en Él y Él en nosotros, porque dice, y yo en vosotros, en nosotros. ¿Qué dijimos ahora del Espíritu Santo? Que moraba en nosotros y que nosotros somos ese templo del Dios eterno, somos ese templo de Cristo, de aquel que se entregó por nosotros, del que murió por darnos la vida eterna, por salvarnos de la condenación, por limpiarnos del pecado. Él mismo, ese Dios, mora en nosotros. Esto es una cosa maravillosa. Nosotros todavía no comprendemos perfectamente esto, pero si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros realmente le amamos y obedecemos su palabra, Él mora en nosotros. Y como Él mora en nosotros, también estamos en Él y Él en el Padre, por lo cual nosotros también estamos en el Padre. Y eso es lo que Él trata de decirnos, que nosotros estaríamos también en el Padre porque estamos en Él y Él está en el Padre. Sé que esto es un trabalengua, es un poquito difícil, pero es más o menos entendible. Entendible en el sentido de que esto es esperanzador para cualquiera de nosotros. El Padre está gozoso con nosotros porque nosotros estamos en el Hijo y el Hijo está en nosotros a través de su Espíritu. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vean que aquí está repitiendo el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese guardar es como un imperativo. Está diciendo, hagan esto, guarden mis mandamientos. Si de verdad me aman, guardan mis mandamientos. Y aquí en este otro versículo, él está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo pueden interpretar de las dos maneras. El que me ama guarda mis mandamientos, o el que tiene mis mandamientos, el que guarda mis mandamientos los guarda porque me ama. Eso casi que una explicación del versículo 15. Vuelvo y lo leo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es los obedece. Ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Siempre lo dijo que el que ama al Hijo ama al Padre. Y si nosotros estamos amando al Hijo, seremos amados por el Padre porque estamos amando a su Hijo y estamos recibiendo su verdad, porque todas las palabras que el Hijo habló son las palabras del Dios eterno y nosotros estamos recibiendo esas palabras y las estamos obedeciendo, confiando, creyendo y siendo fiel a lo que Cristo nos dijo de que esas palabras venían del Padre. Entonces, como nosotros estamos amando esas palabras, estamos amando a la palabra que es Cristo, el Padre se va a gozar en nosotros y el Padre, vamos a ser amados por el Padre. Vuelvo a leer ese versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo le amaré. Cristo nos sigue consolando y nos sigue mostrando que Él, ese amor que tiene por nosotros, por ese amor que tiene por nosotros, no nos va a abandonar. Y dice que me manifestaré a Él, al que le ama, al que guarda los mandamientos. A Él se le manifestará. Le, le dijo Judas, el otro Judas, no el Iscariote, no el que lo iba a traicionar, sino el otro Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Qué estaría pensando Judas? ¿En qué estaría su mente en este momento? En que se va a manifestar como que el Señor va a regresar a, y se va a quedar a gobernar aquí, porque sigue con ese pensamiento de ese Mesías rey. Ellos esperaban el Mesías guerrero y rey. Y dice que cómo es que se les va a manifestar a ellos y no al mundo, cómo el mundo no lo va a ver, cómo él se va a venir a ellos y que el mundo no lo vea, cómo va a ser eso posible. Entonces, como vemos aquí, ellos siguen con esa mentalidad que no han podido entender, esa mentalidad física, porque hasta ahora no se han cumplido todos los eventos. Después de que se cumplen todos los eventos, es que ellos empiezan a entender de qué iba todo esto, pero hasta ese punto no podían comprender nada. Entonces, Judas hace esa pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Vuelve y repite esta promesa de que el Padre nos amará si nosotros guardamos la palabra que Él mismo habló a través de Cristo. Y entonces la promesa es que si nosotros guardamos sus mandamientos o obedecemos su palabra y amamos al Hijo, el Padre nos va a amar y Él vendrá a nosotros, vendremos a Él, vendremos. Él está diciendo que los dos, Padre e Hijo, vendrán. Ya nos dijo que el Espíritu Santo morará en nosotros. Así que los tres estarán ahí con nosotros y harán morada con nosotros. Morada es que habitará con nosotros. Y eso, por fe, nosotros creemos que el Padre está con nosotros, que si nosotros le obedecemos y le creemos, el Padre está con nosotros todo el tiempo y nos respalda y nos guía y nos escucha nuestras oraciones y contesta nuestras oraciones en su tiempo. Entonces eso es morar con nosotros, eso es habitar con nosotros, hacer morada con nosotros. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, es el que no me ama, es aquel incrédulo, todo el que anda en el mundo, que no guarda las palabras que Cristo habló. No guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía. Vuelve y repite el Señor, esas palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Así que si nosotros desechamos esto, estamos desechando al Dios Padre, estamos desechando a la palabra que es el Hijo y no conocemos al Espíritu Santo, no lo podemos conocer, no le podemos ver. Ese es el no aceptar esta palabra y el no obedecerla. Es no obedecerle al Dios eterno. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Estas cosas, cuando habla de estas cosas, es toda la enseñanza o todas las enseñanzas que el Señor les dio a sus discípulos y a los apóstoles estando con ellos en todo el ministerio, ese ministerio de 3 años y algo. Entonces no está hablando solamente de estas palabras aquí, sino de todo lo que Él les había enseñado desde siempre. Os he dicho todas estas cosas estando con vosotros, desde que empezó con ellos, les ha ido enseñando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque ellos en este momento no podían recordar o no podían atar unas cosas con otras, lo que el Señor decía con lo que el Señor cumplió. El Señor les estaba diciendo muchas cosas aquí, como en este caso que le decía que se tenía que ir, que iba al Padre. Y ellos no entendían cómo se iba a ir al Padre, qué camino iba a tomar, porque no conocemos a dónde vas, no sabemos el camino, como le dijo Tomás. Entonces, no podían entender todas las enseñanzas. Ellos no podían entender todas las enseñanzas de Cristo hasta que se cumplieran todas las cosas. Entonces, por eso dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él es quien nos abre a toda esa verdad, quien abrió la verdad a los apóstoles en aquel tiempo. Por eso, después de que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, los apóstoles pudieron entender todas las cosas que el Señor les decía porque el Espíritu los llevó a toda esa verdad. Y después de eso, ellos fueron hasta la muerte por defender esa verdad, porque pudieron entender todo lo que el Señor les había enseñado en ese momento. Antes no lo podían entender. Por eso decíamos que ellos no podían en este punto porque no estaba todo revelado. Ahora después de Pentecostés, el Espíritu Santo empieza a revelar todo lo que Cristo hizo, por qué lo hizo y cómo les había hablado y cómo se los había contado que ellos no lo habían podido entender. Entonces a eso viene el Espíritu Santo, a enseñarnos todas estas cosas y a recordarnos todo lo que el Señor ha dicho. Él siempre nos va a estar recordando y nos va a estar redarguyendo de pecado, nos va a estar mostrando lo que nosotros somos, nos va a estar llevando a la verdad y nos va a estar santificando, porque esa santificación la hace el Espíritu Santo a través de nuestra vida.
Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta no es esa paz que nosotros escuchamos en el mundo cuando hay guerra y que después se hace una declaración de paz y que se calma todo. No, aquí él está hablando de una paz en medio de unos corazones turbados, unos corazones llenos de miedo. Por eso en la última parte del versículo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él les está declarando que les va a dejar paz, tranquilidad, un corazón tranquilo, un corazón que no se turbe, un corazón que no le tiene miedo a nada, porque Él va a dejar esa paz, esa tranquilidad de que a pesar de lo que esté sucediendo, no se turba el corazón porque sabe que el Dios eterno está en control de todas las cosas. Pero esa paz, como dijimos nuevamente, esa paz no llegó en ese momento, porque ellos cuando prenden a nuestro Señor Jesucristo, ellos huyen. Así que hasta ahí todavía no tenían esa paz que el Señor iba a dejar. Mi paz os, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz completamente diferente. Hay un versículo que habla que de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ese tipo de paz que el Dios del cielo da, que Cristo ofrece, porque esto no lo puede entender nadie. Un verdadero cristiano, un cristiano que confía plenamente en el Dios del cielo y que sabe que Él está en control de todas las cosas, está en paz, está tranquilo en medio de cualquier situación, porque descansa en esa paz de que el Dios del cielo tiene todo bajo control. Esa es la paz que Cristo le está ofreciendo en este momento a los discípulos, porque veía ese corazón. Por eso dice que este capítulo es de consuelo, porque Él está intentando consolarlos a ellos en todo momento. Sabe que esos corazones están mal, sabe que esos corazones tienen miedo y se los dice, ni tenga miedo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él sabía lo que estaba sucediendo allí en medio de ellos. Ellos lo habían seguido por 3 años y algo, 3 años y medio aparentemente, y de un momento a otro les dice que ya no va a estar con ellos, que se va. Ellos se van a llenar de miedo porque los fariseos y los saduceos van a empezar a perseguirlo. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, Él les está diciendo que ya se los había dicho, que ellos habían oído que Él les había dicho, voy y vengo a vosotros, voy al Padre y regreso a vosotros. Y que si lo amaran, si ellos lo amaran de verdad, se hubieran regocijado porque él iba a ir a uno más grande que él, y después de ir a ese más grande que él, iba a regresar. Y eso debería de ser motivo de gozo, que ellos se hubieran regocijado porque él había dicho esto, porque el Padre es más grande que él. Pero para ellos no podía haber regocijo porque simplemente estaban pensando en que él se iba a ir, que los iba a dejar solos. No podía haber ese regocijo. Y entonces él les recuerda que ya se los había dicho que él se iba y que iba al Padre. Y el versículo 29 dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda para que cuando suceda creáis. Así que les está diciendo estas cosas solamente para que ellos vean y que lo recuerden después de que las cosas sucedan. Es el Espíritu Santo el que les va a hacer recordar que Él les está diciendo esto en este momento y ellos más adelante, cuando las cosas suceden, se van a acordar que Él aquí en el aposento alto les repitió estas palabras de que Él iba al Padre, pero regresaba y regresó en su Espíritu Santo y les dio poder para hacer milagros, milagros como Él los hacía. Entonces Él regresó y allí pudieron entender esto que les decía en este versículo 28. Por eso se los dijo antes, porque sabía que no lo iban a entender, pero que lo iban a creer más cuando estas cosas sucedieran tal como Él las había dicho. Y el versículo 30 ya es como la despedida de ese aposento alto, ya le dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
Ya venía Satanás a hacer lo que tenía que hacer, ya venía Satanás a buscarlo para crucificarlo, creyendo que él iba a triunfar, matando al Hijo de Dios, matando al Mesías, matando a nuestro Señor Jesucristo. Él pensaba que iba a vencer, entonces ya él venía, o sea que aquí ya estamos a horas de la muerte de Cristo, y él le dice, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque Judas ya había ido a entregarlo y Judas sabía dónde ellos estaban. Y muy seguramente a la primera parte que fue a buscarlo fue allí, a ese aposento alto. La Biblia no nos lo dice, pero es muy probable que esto sea porque el Señor se apura a salir de allí. Y como no lo encuentra allí, entonces sabe que él se va a orar a ese jardín donde él acostumbra a orar. Pero aquí no nos vamos a adelantar a ese tema, sino que simplemente comentamos que el príncipe del mundo, el príncipe de este mundo, ya viene, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, ya venía el príncipe de este mundo a hacer su, a hacer la tarea que él tenía que hacer, de venir a, como siempre lo intentó hacer, cortar el linaje sagrado desde Adán, porque él ha intentado matar al Mesías desde Adán, ha intentado cortar la llegada del Mesías desde Adán hasta aquí, donde aquí está con él y lo va a matar, a cumplir su plan. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Este último versículo está diciendo y está corroborando lo que él decía de que si lo amamos, le obedecemos su palabra. Aquí cuando él dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué está diciendo? Obedezco la palabra del Padre, porque Él mandó que así hiciera y yo le obedezco, así hago. Entonces aquí nos está diciendo, yo obedezco al Padre y de esa manera muestro que lo amo. Ahora les toca a ustedes mostrar que me aman si obedecen el mandamiento que yo les he dado, que es el mandamiento que el Padre mandó. O sea que si ustedes me aman, aman al Padre como yo amo al Padre porque obedezco la palabra del Padre. Levantaos, vamos, vamos de aquí. Y ellos salieron de ese aposento alto en ese momento, se fueron para otro lugar que ya más adelante lo vamos a ver. Hasta aquí entonces este capítulo 14, capítulo donde el Señor intenta consolar de todas las maneras posibles a los apóstoles, para que no estén con miedo, para que no estén asustados, pero sabemos que al final ellos tuvieron miedo, pero todas estas cosas las decía más que todo para, para que cuando se cumplieran y ellos vieran todo, tuvieran más valor y tuvieran más fe y creyeran más, como lo dijo en el versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes, antes que suceda para que cuando suceda creáis. Entonces, preguntas hasta ahí, eh, intervenciones, algo que quieran agregar. Adriana, Profesor, no solamente un comentario que en estos versículos no hay forma de negar la Trinidad. O sea, aquí está clarísimo, clarísimo que son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo, cómo pudieran explicar o cómo interpretan los que no creen en la Trinidad? Si en todos estos versículos el Señor Jesús lo está hablando clarísimo, está siguiendo los mandamientos del Padre, les voy a dejar el Espíritu Santo. Yo Jesús, ahí están todos tres. Me llama mucho la atención que se repite y se repite que son tres. siempre está repitiendo eso ahí en este capítulo. Varias veces lo ha dicho y dice, yo voy al Padre, voy a estar donde está el Padre, pero les va a enviar a otro consolador. Yo voy a rogar para que les envíe a otro consolador diferente a Él, diferente al Padre, el Espíritu Santo, y dice que es el Espíritu Santo. Y en el versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Imagínense eso, ni siquiera Él, el Padre enviará. Clarito la Santísima Trinidad y clarito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero con estas doctrinas, cuando se
cree una doctrina, es muy difícil sacarla de la cabeza. Por más que le muestren la verdad, eso ya está ahí metido en la cabeza. Y estas personas que crearon esa doctrina del modalismo, que en la moda de Padre, en la moda del hijo o en modo Espíritu Santo, se creyeron eso y ellos creen que eso funciona así y no hay quien se lo saque de la cabeza, aunque esté tan claro aquí, como estuvo tan claro para los judíos en aquel tiempo todo lo que el Señor les habló y estuvo tan claro que les hizo demostraciones de poder, pero ellos no lo pudieron creer porque tenían una idea en la cabeza completamente diferente y errónea y no lo pudieron creer. Así de difícil es sacarle una idea a una persona hoy en día, aunque esté tan claro en las escrituras. Y como otras denominaciones que hablan de que Cristo no es Dios, que Cristo es simplemente un ser creado que caminó en esta tierra. Aquí está claro, Él está en el Padre, Él y el Padre uno son. En toda parte habla de lo mismo. Y aquí en esta Trinidad más todavía, un Dios único, pero en tres personas. Y está hablando de que el Espíritu Santo es otra persona, no es una fuerza, no es nada raro, es una persona que habita en nosotros. Así que tan claro como está aquí, y hay quienes no lo pueden entender. Y sabemos que esas personas o con esas personas tenemos que tener mucha misericordia porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellas. Cuando el Espíritu Santo obra en estas personas, ellos van a venir a la verdad. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene algo que agregar? Parece que no. No alcanzó a ver toda la lista de las personas, pero parece que no. Entonces vamos a orar y nos despedimos. Padre grande, santo y eterno Señor, grande y maravilloso Dios. Padre, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, nosotros podemos ver estas verdades maravillosas, nosotros podemos gozarnos de estas verdades, podemos verte en esa Trinidad maravillosa obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo y tu sabiduría. Te clamamos, Señor, que nos llenes de esa sabiduría maravillosa, que nos ayude, Señor, a entender bien tus palabras, a guardarlas en nuestros corazones para que nosotros podamos servirte fielmente, llevando a otros a tu verdad. Así como tú nos estás atrayendo a ella, así como tú nos estás guiando a través de tu Santo Espíritu, así nosotros podemos también ayudar a que otros vengan a tu verdad y que tu Espíritu Santo obre en esos corazones. Te clamamos por esta humanidad, Señor, por cada una de las personas que en este momento andan perdidas, aquellos que no pueden verte, Señor, que no pueden ver tu Espíritu Santo, que no lo pueden reconocer, que un día puedan venir a tus pies, Señor, en arrepentimiento, y que tú los puedas sanar, que tú les puedas dar esa salvación maravillosa que tú regalas como un don maravilloso. No hay que hacer nada, Señor, para recibirlo. Solo hay que arrepentirse y venir a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por toda tu palabra. Gracias por haberla sostenido hasta hoy. Sabemos que la vas a llevar hasta el final y que esta palabra va a perseverar en nuestros corazones o va a hacer que nuestros corazones perseveren hasta el final. Tu palabra es maravillosa, Señor, y queremos obedecerla. Ayúdanos, Padre Santo, guía nuestros corazones. Te lo clamamos en el nombre grande, santo y maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. Amén.